prometí hablar de este congreso que abre sus puertas esta tarde en el Baluarte de Iruña a las 5 de la tarde, edición número 50 del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, que va a reunir a 500 expertos internacionales en jardinería pública para analizar buenas prácticas sobre las denominadas soluciones basadas en la naturaleza. Uno de los invitados es Pedro Miguel Serrano, que es investigador sobre la incidencia del cambio climático y su mitigación, y es secretario de la Cátedra Cambio Climática de la Universidad de Málaga. Pedro Miguel, hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Iñaki. ¿Qué Oh, tal? muy bien, Pedro Pues aquí Miguel, estamos en la estación esperando el tren para ir al Congreso. para subirse a un tren que les va a llevar hasta Pamplona. Algo que nos ha llamado la atención, que la mayoría de participantes van a hacer lo propio, subirse a un tren para moverse hasta Iruña, hasta Pamplona, que no está mal. Eso es, bueno, creo que es lo más sostenible a día de hoy. A día de hoy, a pesar de las dificultades en muchos casos. Bueno, estábamos hablando de que en este congreso se va a hablar de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? De cómo se utilizan los principios de la naturaleza para resolver problemas que tienen que ver, que están muy vinculados con el cambio climático o sobre la calidad del aire. ¿Qué principios se pueden aplicar a un entorno urbano? Pongamos como Pamplona por razones obvias, claro. Bueno, al final, las soluciones basadas en la naturaleza son un denominador común para todos los proyectos que tengan que ver con la adaptación al cambio climático, pues basados o imitando la naturaleza, que es tan sabia. Al final, debemos de naturalizar nuestras ciudades porque las estamos convirtiendo cada vez más en los territorios del ser humano. Las ciudades, de aquí a 2100, vivirá en las ciudades el 90% de la población mundial. Por ello que al final la ciudad compacta deberá ser muy naturalizada para que sean las ciudades muy habitables. Ujú. Tenemos que traer la naturaleza a las ciudades y hay muchas formas de hacerlo, tanto en el arbolado urbano como en fachadas verticales, como en techos verdes, tenemos que volver a no impermeabilizar tanto los suelos, intentar que haya suelos mucho más eh, permeables para volver a tener esa circulación natural del agua en nuestras ciudades y que los suelos no colapsen, que está pasando en muchas ciudades ya. Ujú. Y debemos de integrar la naturaleza en casi todos nuestros espacios, convertir nuestras ciudades en verdaderos paraísos climáticos. Ujú. Incorporar lo verde a las ciudades, a los mapas de nuestros pueblos, localidades, municipios, del tamaño que sean, con el objetivo sobre todo de que este verde capte el dióxido de carbono, que sería la forma, la manera más eficaz de luchar contra el cambio climático, ¿no? Contra sus efectos. ¿Pero es suficiente? No, no es suficiente, pero es una buena medida. Sí, es uno de los servicios ecosistémicos. En este sentido, hablamos del concepto de servicios ecosistémicos de la vegetación nos proveen servicios como el de la captación de CO2. Las ciudades son los principales emisores de CO2 a día de hoy y debemos captar ese CO2 in situ. Tenemos que captarlo con la propia vegetación que tengamos nosotros en la ciudad o en los corredores ecológicos que tengamos alrededor. No debemos de dejar que esas emisiones salgan de nuestras ciudades y contaminen el planeta. Es por ello que bueno, uno de los servicios ecosistémicos es la captación de CO2, pero otro servicio ecosistémico muy importante es el de la evapotranspiración, que hace que el índice de confort climático de nuestras ciudades sea mucho mejor con más vegetación. Ujú. Además, vuelvo a reiterar en la impermeabilización o en el uso de materiales como asfalto o como edificios con cubrimientos metálicos o mucho acristalamiento, en los que necesitamos muchísimos aparatos de aire acondicionado para poder habitar esos edificios, se genera el efecto de isla de calor urbano, que al final nos está haciendo que las ciudades sean cada vez menos habitables, porque las olas de calor se hacen más acuciantes en las ciudades. Ujú. Es por ello que tenemos que cambiar ese paradigma y irnos a materiales mucho más eh, agradables que no que combatan el efecto del albedo y que sean las ciudades muchísimo más bueno, que mejoren sobre todo ese índice de confort climático y esa sensación térmica que tenemos en la ciudad. Ujú. Pero Miguel, ¿y qué hacemos con otro problema acuciante, también derivado directamente del cambio climático, con la falta de agua? ¿Cómo lo afrontamos? Eso es. Bueno, cuando hablamos de las especies que debemos plantar en nuestras ciudades, que pensamos que a lo mejor tenemos que regarlas y tenemos que mantenerlas y va a ser
un consumo hídrico bastante grande. Es por ello que nosotros desde la carrera de cambio climático trabajamos en informes de cambio climático, sobre todo informes de escenarios futuros de cambio climático, y trabajamos en la selección de una vegetación adaptada a las ciudades con muy bajas necesidades hídricas y con muy bajas necesidades de mantenimiento, que nos aporten los mayores servicios ecosistémicos a cambio de muy poco. Ahora mismo, a día de hoy, las ciudades son lugares muy inhóspitos para la vegetación, que debemos evolucionar y hacerlo mucho más agradables para los arbolados y para que se integren dentro de nuestra estructura urbana y arquitectónica, pero al final tenemos que tender pues a praderas secas, a vegetación que no necesite tanta necesidad hídrica, y tenemos que irnos pues ciudad por ciudad a estudiar las variables y las condiciones de cada una de ellas, que son muy diferentes. No en todas las ciudades tendríamos la misma selección de la vegetación, porque cada ciudad tiene unos escenarios climáticos diferentes y unas características totalmente diferentes. Estamos ahí con los datos sobre la mesa, que vamos sumando mes a mes con las temperaturas más altas jamás registradas. No sé si ante esto hay una solución eficaz, que todo esto de lo que estamos hablando tendría que redundar también en eso, ¿no? En bajar esa temperatura en ese entorno urbano, sea el que sea, el tamaño que sea. Bueno, está claro que las olas de calor van a ser cada vez más fuertes, sobre todo en la región mediterránea, que seguramente sea el kilómetro cero del cambio climático, pero es por ello que es mucho más importante hacer habitables las ciudades sin necesidad de combustibles fósiles que generen energía para esos aparatos eléctricos como los aire acondicionados. Nosotros necesitamos que nuestras ciudades sean adaptadas al cambio climático y a esa subida de las olas de calor mediante la vegetación y mediante elementos pasivos. Pues al final la combinación de arquitectura, urbanismo y vegetación bien diseñado e imitando la naturaleza es lo que nos va a llevar a que nuestras ciudades sean muy agradables sin necesidad de combustibles fósiles o de consumo energético para poder habitarlas. Al final también las olas de calor se hacen mucho más fuertes en la ciudad, pues por el efecto de isla de calor que he comentado antes. Y lo que no queremos es que llegar a, que creo que ayer salió una noticia, el término de confinamiento climático, porque al final las muertes por olas de calor, sobre todo en las ciudades por las islas de calor, que son más fuertes, se conviertan en un problema y tengamos que llegar a ese confinamiento climático que en algunas ciudades subtropicales litorales está pasando. Bueno, pues Pedro Miguel Serrano, vamos a seguir charlando con más participantes en el Congreso. Gracias por estar con nosotros y que tenga buen viaje en tren hasta Pamplona. No sé cuánto tiempo es, de Málaga a Pamplona, serán unas cuantas horas, ¿no? De Pamplona hasta Pamplona, desde Málaga. Sí. Bueno, tengo que parar en Madrid y llegar a Pamplona. Salgo a las 10:48 y llego a Pamplona a 6:20 de la tarde. Bueno, tiempo para pensar, para leer, tiempo para uno mismo, pero Miguel, no está mal. Además, una manera eficiente de viajar. Gracias, Pedro Miguel, que vaya bien. Buen viaje. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Igual. Y saludamos también a Jon Aguirre, que es cofundador de Paisaje Transversal, que es una oficina que trabaja en la innovación urbana. Jon Aguirre, egunon. Egunon, bye. Estábamos hablando con el anterior invitado, pero Miguel, de otra manera de concebir una ciudad, un entorno urbano, más verde y menos gris por el cemento. No sé, a ti como arquitecto te pregunto, ¿cómo deberíamos o cómo podríamos corregir lo que ya está hecho? Bueno, lo primero de todo, desde Paisaje Transversal, que trabajamos bastante la cuestión de la naturalización de ciudades, lo primero habría que saber cuáles son los problemas, ¿no? Tener un diagnóstico de cuáles son las zonas más candentes, ¿no? Antes Pedro Miguel hablaba, ¿no?, del efecto isla de calor. Bueno, pues determinar cuáles son los puntos en este sentido más vulnerables a este tipo de efectos. A partir de ahí, planificar, ¿no?, cómo se va a desarrollar esta naturalización. Se están impulsando en las ciudades pues diferentes planes de infraestructura verde, de naturalización, de incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, pues ahora vamos a empezar el plan de infraestructura verde de Mataró, ¿no? Y a partir de aquí diseñar de una perspectiva integral y participativa, ¿no?, todas las soluciones que se van a dar. ¿Esto qué significa? Que no estemos
hablando solo de poner verde, ¿no? O de poner árboles o de poner arbustos en el esto, ¿no? Sino se trata de una concepción más holística de la transformación de las ciudades, ¿no? Donde además del verde se incorpore el agua, se incorpore también actividades, ¿no? Espacios para actividades sociales, en fin, toda una serie de elementos que nos permitan mejorar el confort higrotérmico y también la calidad de estos espacios. A veces es complicado, porque todo eso tiene que convivir, por ejemplo, con una realidad, los coches en un entorno urbano y, por ejemplo, se construye un gran parking porque es necesario, pero encima del parking pues toca cemento y poco verde, porque técnicamente es difícil o es más complicado. Y esos son los errores que se repiten, eso es así, ¿no? Lo vemos a diario, o sea que... Efectivamente, ¿no? Bueno, por eso es importante tener una buena planificación y no andar parcheando. Y sobre todo lo que hay que tomar una conciencia muy clara, ¿no? Estamos en un contexto de crisis climática muy fuerte. Todos los veranos, ¿no? Había un periodista que hablaba, ¿no? Que el año pasado iba a ser el verano más fresco del resto de nuestras vidas. Así ¿no? es, lamentablemente. Todos los veranos vamos a seguir con el aumento de temperaturas y para eso necesitamos que las ciudades tomen medidas. Y eso pasa... Estamos hablando, John, de la calle, pero estoy pensando en las viviendas en las que, y lo hemos visto en pandemia, cada vez hay menos balcones, cada vez hay menos verde en las fachadas. Aparte de verde, es que están muy mal aisladas. Entonces, ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver también con la eficiencia energética, con la rehabilitación. Por eso incido en la necesidad de tener una perspectiva integral de intervención en la ciudad para adecuarlas al cambio climático y que no estemos soportando estas temperaturas en las ciudades que son ciertamente inhumanas. Y para eso hay que tomar una serie de medidas pues bastante importantes y hay que tener por parte también digamos de los ayuntamientos y de quienes los dirigen una voluntad política por llevarlas a cabo, ¿no? O sea, el cambio climático hay que combatirlo, hay que mitigarlo y hay que adaptarse a ello. Y eso pasa, como bien dices, desde adaptar nuestras viviendas, desde mejorar la eficiencia energética y los aislamientos de las mismas a través de rehabilitación, y pasa también por una menor presencia de los coches, una menor presencia del asfalto, por reverdecer las ciudades, por tener unos parques y unas plazas, ¿no? Que pasen de ser duras, ¿no? Y estamos viéndolo en muchos casos, ¿no? Como son plazas graníticas duras que absorben el calor, a pavimentos más permeables, con más sombra. Pero ¿qué pasa? También tenemos una escasez de recursos hídricos, con lo cual tendremos que abogar por una serie de plantaciones donde el mantenimiento no sea tan necesario, y todo eso, y aquí hay una cosa muy importante que a veces no tomamos conciencia, va a cambiar el paisaje de nuestras ciudades, y va también a ver, y esto la ciudadanía tiene que tomar también conciencia, ¿no? Que donde antes veíamos unas flores estupendas, pues esas flores regarlas cuesta muchísima agua, y en cambio eso hay que ir sustituyendo por plantas autóctonas, porque muchas de estas especies han sido importadas y no son autóctonas, no están adaptadas a las situaciones climáticas que podemos tener o en el Mediterráneo. Bueno, en el País Vasco pues afortunadamente llueve más, ¿no? Pero que todo eso va a ir cambiando, ¿no? Y el mantenimiento de todo eso, con lo cual ese paisaje de la naturalización de la ciudad va a generar que muchas veces la gente diga, pero esto no está cuidado, ¿no? No, es que estas plantas son así, tienen un mantenimiento X y necesitamos incorporar más naturaleza, pero naturaleza adecuada a las circunstancias hace unos días de las ciudades. Nos estamos acordando de la ciudad de Nantes, que desde hace años el ayuntamiento decidió no quitar las malas hierbas, y ahí están conviviendo con la gente y no pasa absolutamente nada, de la manera más natural. Son eso. Efectivamente, y luego estamos... Por ejemplo, nosotros ahora en Vitoria-Gasteiz, estamos en el casco medieval de Vitoria-Gasteiz, estamos promoviendo un proyecto de naturalización de los cascos antiguos, donde pues es mucho más complicado, porque evidentemente son cascos medievales donde la naturaleza apenas existía, y además de eso también una gestión más comunitaria del verde, porque los beneficios que tiene el verde para la salud física, mental, ¿no? Son importantes, pero si además
más en los beneficios que tiene el cuidado de ese verde desde una perspectiva comunitaria, donde sean los propios vecinos también que tomen conciencia de ese cuidado, pues genera nuevos lazos y genera, ¿no?, nuevas maneras de gestión de este verde y tomar conciencia, ¿no? Nosotros siempre decimos que uno cuida lo que siente que es suyo, ¿no? Si eso es algo que lo hace el ayuntamiento, pues igual lo vandalizamos más, pero si ya hay una comunidad de vecinos, una comunidad vecinal que está detrás de ello, que hay todo un trabajo, pues podemos empezar a trabajar de otra manera. Y esto lo estamos viendo en Nantes, pero en Burdeos también. En cada esquina tiene su enredadera que cuida, ¿no?, un vecino, y que la gente lo respeta, y entonces el paisaje, como digo, cambia. O frutales en la calle, también lo hablamos en su día. Bueno, pues la charla de Jon Aguirre será mañana jueves, ¿verdad? A la 1:15. Si alguien quiere acudir, están a tiempo todavía. La cita en Baluarte en este congreso. Jon Aguirre, eskerrik asko. Y vamos a seguir. Decía Jon que los beneficios del verde se notan y mucho. Imagínense ahora, no una plaza, ni una casa, sino un centro escolar, por ejemplo, un patio de colegio, cómo se puede naturalizar, cómo puede cambiar también ese perfil. Miguel Ángel Muñoz es jefe del Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón. Miguel Ángel, hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues y es que cada vez son... disfrutando de la naturaleza de Aragón. De Aragón, de camino también, ¿no? Sí. A Pamplona. De Aragón, sí, también. Ajá. Bueno, pues al camino al Pirineo, bueno. de momento. Decíamos que cada vez son más los centros educativos que también apuestan por transformar estos espacios exteriores. Nuestro anterior invitado decía que si sentimos que es nuestro lo vamos a cuidar mejor. Y en este entorno, además, educativo, pues qué mejor, ¿no? Que se añada también al currículum escolar de los centros que hayan adaptado sus patios y su entorno a un aspecto más naturalizado, más verde, en fin. ¿Qué efectos tiene, Miguel Ángel? Pues sí, pues los efectos ya los ha dicho la persona que me ha precedido, ¿no? Son beneficios en todos los niveles, tanto a nivel de salud como también a nivel educativo, puesto que la entrada de la naturaleza en los patios escolares o lugares donde los alumnos y alumnas pasan pues una buena parte del tiempo en la escuela, y no solamente eso, sino que también desarrollan pues, tipo de actividades como normalmente suelen ser las deportivas o las de simple ocio, pues con la introducción de estos elementos, de esta naturalización de los patios escolares, pues se le abren infinitas o muchas más posibilidades para el desarrollo personal y para que la propia comunidad educativa pues tengan nuevas posibilidades didácticas en las diferentes materias y las situaciones de aprendizaje que puedan generarse con nuevos diseños y nuevas ideas que se puedan introducir también a nivel, digamos, educativo en los centros. Instalar, por ejemplo, Miguel Ángel, por ejemplo, un huerto puede ser una buena solución, lo hacen muchos centros, para que sepan exactamente el cuidado que precisa la tierra, para conseguir un producto, todo ese cuidado que no se consigue en la tienda, sino que tiene un proceso previo. Y estaba pensando también en abrir espacios verdes que no sean acotados, ¿no? Porque un jardín prohibido pisar para un niño, ¿no?, que pueda jugar como antaño, y tampoco somos tan mayores como para recordar que jugamos, no sé si usted lo hacía, pero aquí al Inque, por ejemplo, hincando un hierro en la tierra, en fin, jugar también con ese espacio verde y que no sea algo acotado, ¿no? Como algo a preservar, sí, pero con respeto, y se puede también interactuar con este verde, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, sí, la clave está en introducir pues elementos de sombra que amortigüen el calor o nos cubran o nos protejan de la lluvia, etcétera. Esto también es un proyecto, en nuestro caso, orientado a adaptarse al cambio climático que nos viene, sobre todo en los meses, digamos, de principio y finales de curso, pues en los centros suele hacer mucho calor. Si nosotros introducimos elementos vegetales que nos den sombra, que nos den frescor, que nos aporten agua, que permita también hacer actividades en los patios, como lo que ha comentado de los huertos escolares, pero imagínate un huerto escolar que además tiene al lado una charca con agua, en donde vamos a ver plantas acuáticas, en donde vamos a ver anfibios, en donde los chavales y chavalas van a estar allí
detrás viendo qué es lo que pasa a lo largo del año, qué relación puede tener con este huerto. Pudiera bien regarse desde la charca o bien recibir agua desde el otro lado, desde la parte del huerto. Es decir, podemos, digamos, abrir nuestra mente, la imaginación y hacer interaccionar a todos estos elementos. Después, si estos patios pensamos en que tienen que tener menos hormigón, por supuesto en muchos patios hay canchas de baloncesto, tal, eso puede ser compatible si tenemos espacio suficiente, pues vamos a poder también generar áreas de juego diferenciadas en función de las edades de los alumnos y alumnas. Incluso podemos abrir zonas en donde pueda interaccionar toda la comunidad educativa, por ejemplo, en zonas de reunión, poner escenarios en la naturaleza, etcétera. Es decir, que la imaginación se abre, pero la clave está en, efectivamente, que cuando yo era pequeño yo estaba en un colegio que el patio era hormigón, nada más. No podía clavar esa estaca en el suelo ni nada. Ahora eso no es así, yo ya soy un poco mayor. Hay muchos colegios, al menos en Zaragoza, que tienen sus patios con sus zonas verdes. Pues ahora se trata de potenciar eso, donde no hay, introducirlo. A lo mejor no son grandes proyectos, son proyectos más pequeños, porque también hay que tener muy en cuenta dónde estamos y las posibilidades. Yo creo que un colegio que tenga un buen patio es un colegio al que los alumnos van a ir más a gusto, los padres van a dejar más a gusto a sus chavales y chavalas allí, y en el fondo, bueno, pues el colegio puede tener más éxito a largo plazo y tener más matriculaciones, etcétera. Eso también hay que verlo. No le creo envidia, que los profesores van a disfrutar seguro. Ahí. Se aprende mejor en ese entorno. Como en la clase o más. No es garantía de buenos resultados en las notas, se lo digo porque Miguel Ángel no le quiero dar envidia, pero yo estudié en un centro rodeado de vacas, de todo verde, de gallinas, de cerdos, de absolutamente todo, y bueno, pues luego también hay que hincar los codos, pero sí que ayuda evidentemente ese ambiente un poco más naturalizado. Y también, evidentemente, Miguel Ángel, creamos ciudadanos y ciudadanas adultas, pues más comprometidas y responsables climáticamente hablando, ¿no? Que no es poco. Exactamente, o sea, esto es una necesidad y enseguida es un ejemplo de por dónde se puede ir en espacios, en el fondo, que son de aprendizaje y de trabajo a la vez, y cómo con soluciones que pueden empezar con una pequeña inversión, pues ir agrandándose y generando, digamos, ese interés por tratar de solucionar a nuestra escala, que es la pequeña escala, los problemas del cambio climático, y tratar de colaborar en algo que es ya una tarea en definitiva de la humanidad, ¿no? Como es tratar de frenar este proceso que hemos puesto en marcha, pues debido a nuestro modo de vida, en definitiva. Muy bien. Importante, los colegios, los patios se tienen que relacionar también con el exterior. Fuera, pues puede haber una calle, puede haber, no sé, el campo, por llamarlo de alguna manera. Es también interesante pensar cómo se relaciona. Algunos de nuestros patios en Aragón son también parques públicos. Cuando no están dedicados a la función docente o de recreo, pues los parques quedan abiertos a la ciudadanía, lo cual tiene una gran ventaja. El ayuntamiento, que normalmente es el responsable del mantenimiento de estos espacios, pues se puede ocupar de ellos. Entonces esto es una doble ventaja, no solamente los patios, sino que también se pueden convertir los sitios de dimensión adecuada, etcétera, pues en esos espacios públicos, en esos parques, ¿no? Que están tan relevante para un congreso como el que hay en Pamplona, ¿no? Que usted participa mañana en esta segunda jornada del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos. Miguel Ángel le va a dejar disfrutando del paisaje camino a Pamplona. Miguel Ángel Muñoz Yanguas, que es el jefe del Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón. Muy amable, Miguel Ángel. Buen viaje. Muchas gracias. Gracias.